Let's go, let's go, let's go. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Hijos de Dios. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona a la que tengo el privilegio de llamar hermano de vida, mi hermano Cristian Gamero. Bienvenido, papá. Un placer. Vamos. El placer es mío, contento de estar aquí en tu podcast, mi primer podcast, y un poquito como con ganas, ¿no? Ansioso. ¿Sí? Y algo nuevo aquí, sin saber qué vamos a hablar, pero aquí un gusto. Una charla natural de amigos, de ¿no? amigos. Y de historia, Sí, ¿no? Hemos vivido juntos, ahí al lado, de vecinos, sabemos nuestras intimidades, historias. Exactamente. Vamos a ver cosas que vamos a hablar, otras que no. Las vamos a dejar para después, pero pues esa es la idea. Sí. Bueno, hermano, preséntate un poquito para las personas que no te conocen. Pues soy Cristian Gamero, soy actor español, llevo en México como 8 años y recientemente pues estrené la serie Escupiré sobre sus tumbas en Netflix y la verdad que está teniendo una buena repercusión y nada, pues aquí estamos para hablar un poquito de la historia, de la vida y de cómo hemos llegado aquí. Que lo voy a decir yo, porque tu Sí. camino en la actuación ha sido bien interesante. Sí. Empezaste en la escuela siendo el peor de la clase Era el peor de la clase. y sí. ahora, que eso también lo digo yo, Sí. top 10 nivel mundial en Sí. Netflix. Entonces es un camino que tiene ahí bastante aprendizaje, motivación. Sí. Cuéntame un poquito de cómo iniciaste en el tema de la actuación, de dónde eres, cuéntale a la gente. Pues mira, yo soy de Huelva, es una ciudad de Andalucía muy bonita, buenos vinos, buena comida, buena gente. Y sinceramente creo que hasta desde pequeño, hace poco una exnovia me dijo una cosa que me quedé loco, ¿no? Que yo con 15 años no me quería hacer tatuajes porque yo quería ser actor, yo no me acordaba. O sea, no recordaba eso, era como, no recuerdo haberte dicho eso ni lo... Pero sí es verdad que desde pequeño me encerraba en el cuarto y me imaginaba los personajes de las películas, sobre todo las de mafias y tal. ¿Con qué edad más o menos? Desde pequeño, ya con 10 años. O sea, me encerraba en mi cuarto y me ponía a simular y imitar a los personajes, sobre todo la película que para mí fue un antes y un después, fue Hooligans, que para mí es como soy de un barrio, yo soy un barrio un poquito... no que sea un barrio, yo vivo en un bloque que está al lado de un barrio del Molino de la Vega, está al lado de la Barriga de Navidad, Colonias, el Hotel Suárez, etc. Yo me iba con mucha gente de ahí, entonces me crié en un barrio. O sea, es un llamemos barrio a un lugar que... No, donde sí, pues hay que historias... es candente. Puede pasar, puede pasar. Okay. Yo donde yo vivo no, pero sí me iba con gente de ahí y sinceramente tuve una infancia divertida, ¿no? Llena de aventuras. Entonces, para mí Hooligan fue una película impresionante, que yo me imitaba a los personajes, entonces siempre que vi una película los imitaba en el cuarto, entonces había algo que quería ser actor, pero no sabía cuál era el camino ni a dónde iba. Entonces creo que Dios o la vida me fue guiando por ahí, ¿no? Entonces, como era un chaval de barrio, no me gustaba estudiar, era bastante malo. No, o sea, con los años me he dado cuenta que no es que fuera malo, sino que no tenía el foco puesto, no había pasión, no había ganas. Y la verdad que lo que es la educación de hoy en día no estoy muy a favor de ella, ¿no? Pero entonces me fui con 18... No, empecé a los 15 años a practicar boxeo. Ok. Y bueno, a los 6 meses estaba compitiendo, tuve 5 O combates. sea, empezaste y en 6 meses ya competías. Ya competía. Okay. O sea, nosotros fuimos una generación muy buena porque era un gimnasio muy chiquitito. El entrenador era Bienvenido Ayoza y era un entrenador maravilloso. Venía gente de muchas partes del mundo, de Portugal, que había un campeón de ¿Era cubano el profesor? No. Era español. Solo que venía de la escuela cubana y le gustaba mucho la escuela cubana. Okay. Además, yo fui a un experimento. Entonces, Bienvenido Ayoza, había un grupo de muchos campeones de España. Era un gimnasio pequeñito que tenía a Beni Ayoza, campeón de España. Alberto Ayoza, que fue su campeón de España, o campeón creo que también. Calero, venía Beto, que era un campeón del mundo portugués. Había como muchos. José Baz, que es un gran amigo mío de la infancia, que él ha sido inspiración para personajes míos. Justo José Baz. Yeah. Y había muchos campeones de España. Entonces, había mucha motivación. Entonces, todos los años iban como 4 o 5 a los campeonatos de España. Entonces, era un buen gimnasio. Nada más que llegamos, al mes estaba haciendo sparring con campeones del mundo, campeones de España. Entonces agarramos nivel muy pronto. Venía una escuela cubana y yo fui a un experimento con Diego y con Andrés de que éramos derechos, creo que Diego sí es zurdo, y nos ponían de zurdo para que tuvieran mucho más fuerza en la mano de adelante y la atrás fuéramos incorporando fuerza. Okay. Te empezaba teniendo mucha fuerza en la mano de adelante y la de atrás no. Pero sí iba incorporando. O sea, que se supone que la de poder la de atrás. Es la de atrás. Pues es una técnica para manejar mucho con la de adelante y tener mucha más... Manejar el jab, ¿no? Sí, el jab. Y manejar el combate. Ok. Y tuvimos una repercusión muy buena a nivel mundial. ¿Qué pasó? Que a los 16 perdí en el Campeonato de España. Pero antes de perder, ¿cuántas peleas hiciste? 3 victorias. ¿KO alguna?
La primera se retiró antes de tiempo. Fue un buen debut. O sea, lo pararon. Sí. No, Ok. no aguantó el ritmo. Ok. Pero yo ahí tenía una cosa que como actor lo he visto con eso, con el tiempo y me he analizado. Ahí yo me cansaba, pero me cansaba no físicamente, sino mental. Tenía tantos nervios y tanta tensión que me cansaba. Por O sea, mucho que entrenaba, yo iba al combate y me cansaba. El cardio... Wow. Me cansaba, el cardio mal. Era un Ok. poquito Conor McGregor en su momento. Conociéndote seguramente salías Salía desde el full. inicio a Salía a comértelo matarlo y después del segundo asalto no tenía gas. Pero ganaba los combates porque siempre he tenido algo en la vida que es la voluntad, ¿no? Entonces tengo mucha voluntad y tiro. ¿A cuántos rounds es en...? Son 3 asaltos de... o 2 o 3 minutos, no me acuerdo. Creo que 3. 3 asaltos. Sí, son Ok. 3. Sí, 3 o 5. O sea, tengo dudas, pero Ok. creo que eran 3. Pero pues fue muy bonito. Es una experiencia O sea, ganaste 3, 3 perdiste una, y un empate. y esa una que perdiste, ¿por qué era? Yo diría que la derrota fue un robo y el empate fue un robo también. Ok. El empate perdí. O sea, no has perdido. Para ti no has perdido. No, sí. La derrota fue un robo porque salgo de los campeonatos de España, tenemos un asalto muy igualado y en esa época sacaban las puntuaciones en asalto a asalto y salía 10-1 perdiendo y mi entrenador abandonó porque... 10-1 perdiendo. Y era un combate muy igualado. Es más, yo me quité los cascos, se lo tiré al árbitro. El árbitro era un familiar de mi entrenador. Tuve que pedir perdón, pero la lié con 15 años. O sea, con toda la adrenalina y toda la emoción de haber entrenado 6 meses. Me roban un combate así. Mi entrenador como que me quita el casco como de cabreo, ¿no? Y me voy súper decepcionado. Y luego tuve un combate que fue la mayor decepción de mi vida en mi tierra. Pero en esa época perdí lo que es fundamentalmente en la vida, que es la disciplina. Me confié, como no había perdido, en general no había perdido, me confié. Y ya no empecé a entrenar tanto, a salir de fiesta, etc., que cuando peleé en mi ciudad, con toda la confianza del mundo, no tenía gas, no tenía físico, y me ganó. Y me ganó y dieron empate, que para mí fue una vergüenza. O sea, fue como, es más, yo le levanté la mano a él. Como diciendo, para mí, en la vida, si eres ganador y me ganó. Ok. Ahí me acuerdo yo estar en la ducha y duchándome como, puf, qué mal, ¿no? Qué decepción. Y Sí, con tu familia, tus amigos ahí. mi hermano, ¿no? Ok. Encima mi hermano en mi debut, cuando yo peleé, hubo un accidente fuera y se salió y no vio mi combate. Entonces fue No. como... Sí, fue como... Pero al final son esos Ok. momentos lo que te hace fuerte y te Pues hace eso te tener va- resiliencia, ¿no? En la Te vida, va ¿no? curtiendo y a lo mejor no, evidentemente no era por ahí. Ahora viéndolo. No era por ahí. No era por ahí. Obviamente no era por ahí. Y el boxeo en España no tiene futuro. Entonces dije, lo intenté volver, pero no. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso porque ahora con Topuria Uf. está creciendo mucho el tema de las artes marciales mixtas y bueno, Sí, boxeo también. Gracias a Topuria está cambiando mucho todo Ok. esto. Entonces, carrera en el deporte, en el Sí. boxeo. Luego, ¿cómo llegas a. ¿Cómo Luego- se va desarrollando ese camino? Pues luego no me veía futuro. O sea, yo era un chaval del barrio, estaba en el barrio sin hacer nada, con la gente, para arriba, para abajo. Haciendo travesuras. Un poquito de travesuras. Pero no se puede hablar aquí, pero sí fue una infancia, pero muy divertida. Me divertí mucho, no pasó nada grave, entonces sí hubo un par de conflictos y tal, peleas, etc. Sí, En los barrios es cosa de barrio. Al final, en el barrio, una de las cosas que más aprendes es que para una persona en un barrio, etc., el respeto es lo más importante. Ujú, Es como lo primordial. ujú. De ahí me ha servido mucho para personajes de la actuación, ¿no? Que ahora llegaremos a eso. Pero el respeto y tu nombre y sobre la gente, que luego al tema de actor llegué a reflexiones de ese tema, es lo más importante. Entonces ya me hice más mayor y dije, ¿qué hago? No tengo estudios, no soy bueno estudiando, no me gusta nada. Y con mi amigo Salva, que es mi mejor amigo, hablamos de ir al ejército. Digo, bueno, vamos al ejército, me gustaba entrenar, me gustaba el gimnasio. Nos preparamos y nos fuimos al ejército con 18 años. Recién Ok. cumplidos. Y el ejército era en Madrid. Sí. No, el ejército primero fue en Galicia, 4 meses la instrucción, que es como lo más duro, que menos mal una mujer nos salvó la vida, porque fuimos a la Marina Española. Y luego están los infantes de Marina, que eso es durísimo. Esos son la élite del ejército, ¿no? Y yo con toda mi fe y toda mi motivación dije, hay un vídeo en YouTube que es Sierra del Retín. Tú lo veis, los infantes de Marina. Sí, yo decía, wow, yo quiero. Pero fuimos ahí y me dijo la mujer, yo que tú, la infantería marina está bien un par de años, pero luego no. Con 30 años no vas a querer levantarte y estar entrenando. Claro. Vete a la Marina Española, vas a vivir mejor, más tranquilo.
Y la escuchamos, le hicimos caso y nos fuimos a la Marina Española, nos fuimos a la instrucción 4 meses a Ferrol, yo y mi amigo Salva, con 18 añitos, así muy chicos, y quedó Salva el primer puesto y yo el segundo, y pudimos elegir. Él eligió el Príncipe Asturias, que era el barco que menos se navegaba porque no queríamos navegar. Ok. Y... O sea, ustedes empezaron la carrera militar a ver qué es lo más fácil de esto, ¿no? Sí. Pero, Ok. y luego nos fuimos al Príncipe Asturias, tuvimos navegaciones y la verdad que pues muy contento, la verdad. Sí. Fue una Ok. experiencia bonita. O sea, pero no habían, digamos, actividades de como combate, con No, armas. Lo y- nuestro era el Príncipe Asturias, era una cosa muy leve, muy leve. O sea, Ok. estábamos en el barco, yo era artillero y yo limpiaba las armas para la gente de Ok, los infantes de ok, marina, que es lo que yo quería ser. Que menos mal que no. ok. Entonces ahí estuvimos un tiempo, pero... ¿Y cómo fue ese cambio de lo militar a la actuación? Creo que fue por un comandante o algo así. Yo tengo un amigo mío, José María, que le doy saludos, que él me cambió todo. Que él es el que me metió en el mundo del desarrollo personal y leer libros y tal. Él es un oficial de marina que estuvo arrepentido toda su vida porque no fue artista. Entonces, un infante de marina con un buen puesto, pero se arrepintió de no haber seguido su sueño. Entonces, él vio cuando yo le dije, tío, yo quiero ser actor, no sé, vi un... Y lo de ser actor fue porque me fui a Madrid de vacaciones, así de fiesta, y mi hermana me dijo, hay un casting de una peli, etc. Y dije, voy. Era de extra, creo. Pero ahí se me encendió esa pequeña llama de... Vamos a ser actor, sí. Y Ok. yo estaba con una exnovia en Cádiz, no vivía con ella, pero estábamos ahí y tal, y le digo, no, yo me quiero ir a Madrid. Te quería dejar el ejército, pero él me dijo, te puedo sacar un puesto en Madrid, en el Museo Naval de Cibeles, y ahí puedes tener como capacidad para poder trabajar y estudiar a la vez. Ok, ok. Entonces trabajaba de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde y de ahí estudiaba por la tarde. Ok. Que si te pones a analizar ahora que ya ha pasado el Sí. tiempo, este podcast, bueno, habla mucho de Dios y cómo hila nuestro camino. Sí. Esa persona es un ángel en tu camino y en tu Es un futuro, ángel. porque fue el punto de conexión. Y él me mandaba vídeos de Will Smith, de la ley de la atracción, de todo. Y mira, Ah, míralo, ya verás, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y ahora que sí, lo tienes todo. O sea, cuando nadie creía en mí. No es por nada, pero ni mi familia creía en mí. Ni mis amigos creían en mí. O sea, Nadie, ¿en qué solo sentido, yo. ¿en qué sentido no creían en ti? Pues que pudiera trabajar como actor, ¿no? Ok. Ni mi familia, ni mis amigos, que mi mejor amigo Salva me dijo el otro día, yo no creía en ti. Yo veía que lo Ok, intentabas y tal, pero... Le echabas ganas, pero... Me echaba ganas, pero a echarle ganas nadie me gana. O sea, Ok, ok. Pero sí, esa persona hoy en día es muy importante para mí. Le hablo mucho, José María, y fue como, yo era como su reflejo, ¿no? De, Claro. dale, inténtalo, todo se Claro. puede, lo atraes. Lo veía muy difícil, ¿no? Al principio, ¿no? Ser actor, pero es Entonces, difícil. sí, o sea, llegas a Madrid, Sí. ya tienes la oportunidad, gracias a esta persona, de seguir en el ejército Mm. y en las tardes, imagino, tarde-noches, Sí. empezaste en una escuela de actuación Sí. a prepararte. Una auténtica paliza, diaria. O sea, yo me levantaba a las 6:45, me iba al ejército a las 8, salía a la 1:30 y a las 2 dormía como una horita, porque no dormía mucho, y me iba a la escuela a las 4. La primera escuela fue martes y jueves, de 4 a 8, en Eduardo Recabarren. Luego fui a Codina, que eran como 4 días, pero la primera eran 2 días, pero los demás días había ensayos, o sea, no dormía. O sea, y eran años que dormía 5 horas, 6. Pero bueno, Ok, y, cuando hay pasión, hay pasión, ¿no? y cuéntame cómo fue, bueno, llegas a una escuela de actuación, por lo que me cuentas ya, o sea, había que trabajar Uf. ese talento que estaba oculto, cómo es llegar y encontrar a actores a lo mejor que tienen un poquito más de camino. Fue muy duro los primeros años, realmente duros, la verdad. Primero, soy soñador, no sé, creo que todo se puede y creo que todo se crea en la mente y creo que se puede materializar si trabajas duro, ¿no? Siempre he sido así, siempre he sido, hasta cuando era boxeador, ¿no? Me llevaba desde por la mañana hasta por la noche. Tengo el poder de la obsesión, ¿no? Y la pasión de me obsesiono por algo y hasta el final. Que es buena la obsesión. O sea, la Prefiero- obsesión con algo positivo es bueno. Prefiero morir con cicatrices que no intentarlo, ¿no? Entonces dije, vamos con todo. Yo recuerdo la primera clase que tuve, que era una presentación, y había una presentación de una película, El Club de los Incomprendidos, nunca se me olvidará, y vi como todos los actores pasaban por la alfombra, ¿no? Y los veía ahí presentarse, y me puse enfrente y dije, no sé cómo, no tengo ni idea cómo lo haré, pero yo voy a estar ahí. O sea, no sé cómo, pero voy a estar. Y ahí me hice una promesa, digo, trabajaré lo que haga falta y estaré. Tengo fe.
Y ahí no creía en Dios ni nada, ¿eh? No tenía esa fe. Sí, pero era fe en ti. Era fe en mí, Era fe sí. en... Y al final eso es una de las leyes que se habla mucho. Sí. No es el cómo, es el qué. El cómo se va a ir revelando durante el camino, pero qué es lo que yo quiero en ese resultado final. Yo decía, no sé cómo, no sé si hay que tener manager, si hay que trabajar, no sabía nada. El primer día, no sabías. Terrible, pero me lo juré y aquí estamos. Pero los primeros años eran duros, era demasiado malo. Era muy mal actor. No lo culpo, bro. Primero, venía con un acento andaluz muy marcado. Okay. Venía a un barrio, nunca había leído un libro. Ahora me leo pues soy súper lector, ¿no? Ahora. Pero en esa época nunca había leído un libro. Entonces claro, y te ponen a leerte a Shakespeare o algo así. Yo en esa clase el primer día ni sabía quién era Marlon Brando, ni sabía quién era Marilyn Monroe, ni Chekhov, Shakespeare. Entonces venía con gente que había estado en muchas escuelas, ¿no? Y tal. Y yo decía, puta. Y bueno, y empezó a trabajar obras y yo no tenía ni idea. Entre que no se me entendía, porque mi acento era muy cerrado. Empecé a trabajar a full. Noté como una especie de como si nadie quisiera trabajar conmigo, ¿no? Porque era muy malo, entiendo. Claro. Que la gente claro, veía, tú quieres hacer una buena escena, quieres a otro que... No culpo a mis compañeros porque era muy malo, tenía muchas deficiencias, pero lo que pasaba es que yo me daba cuenta que yo trabajaba mucho. Entonces yo me acuerdo que ahí fue cuando empecé a leer mucho las biografías de Michael Jordan, Kobe Bryant, obsesionarme con Conor McGregor, obviamente. Con Mohamed Ali, ¿no? Leía el libro de Mohamed Ali y todos habían tenido como un inicio muy difícil, ¿no? Michael Jordan, ¿no? Él dice que falló un montón de tiros, etc. Y yo decía, si ellos le dieron la vuelta a todo, yo también puedo, ¿no? Entonces yo veía que a las 8 ellos iban a todos a tomar café y yo me iba a estudiar. Entonces yo decía, como decía Kobe Bryant, trabajas más que el resto, fines de semana, días enteros. Si yo entreno el doble todos los días, los fines de semana y las vacaciones, en un año no se nota. En 7 sí. Claro. En 7 semanas. Claro. Es así. Eso no dije, falla. y ya fue una obsesión de todas las horas del día leer, puse a leer Chekhov, Shakespeare, pero aún así los primeros años no daba pie con bola, ¿eh? O sea, varios años ahí que... No, brother, o sea, qué mal. O sea, actuaba de eso que a lo mejor decía, lo he hecho medio bien, y me decía el profesor, tú estás haciendo perder el tiempo a tus compañeros. O sea, sí, no, a nivel... Me acuerdo, el primer año fue muy duro, no tuve ni un piropo ni una buena crítica en un año. O sea, nunca una clase que te dijeron mejor trabajando diario, dando clase de dicción con Vicente Fuentes, clases aparte, me apuntaba a un montón de clases, etc. Y yo decía, puta, y no... pero no... Lo raro es que nunca se me pasó por la cabeza que no era para mí, ¿no? Yo decía, me queda por mejorar. Todavía me queda. Y pasó un año, y en verano seguía leyendo, seguía estudiando, y joder, tío. Y el segundo año peor, ¿no? Y hubo un momento que dije, tío, yo aquí no... Y los compañeros, ¿no? A todos, qué bien, qué bien. Y yo decía, uff. Y ahí me ayudó Dios. O sea, ¿sí hubo un momento que pensaste, dijiste, a lo mejor y no es para mí? No. Nunca. No. No. Siempre supe que iba a trabajar. No sé por qué. Es que... No me preguntes por qué, no sé. Cuando todo tu entorno, tus compañeros, tus profesores, tu mamá, tu hermana, tu novia te decían que no, creo que tu punto de apoyo fue Michael Jordan. Totalmente. Muhammad Ali. Eran mis amigos. Esas historias inspiradoras que te dicen, sigue trabajando. Y llegas. Y en algún momento... Pero a mí lo que me molesta en este punto es cómo un profesor, un humillado totalmente. Un catedrático, porque yo te puedo ver que no tienes nada de talento. Si yo conozco cómo funciona el mundo y cómo funcionan las grandes historias y yo te veo rompiéndote el culo, no sé si puedo decir esto, y trabajando más que nadie, yo hablo contigo y te digo, sigue por ese camino. Sí, pues no tuve apoyo. Ahí vino un maestro que le debo mi carrera y le debo toda mi fe en mí, que es Fernando Piernas. Yo... Si uno obsesionado, sobre todo a mí me encantaba emular a los actores que habían triunfado, ¿no? Y yo veía dónde estudiaban, dónde habían hecho cursos y todos hablaban muy bien de un maestro, Fernando Piernas. Y digo, ¿quién es este tío? Me pongo a investigar, les escribo. Y en esa época era un curso para mí muy caro en esa época, pero dije, no, pido un crédito, lo hago. Y me cambió la vida. O sea, hice Fernando Piernas y dije, wow. Él me hizo sentir en una clase de actores profesionales que yo estaba a la par de ellos. Entonces era como, hostia, va por aquí. Él te dio la confianza. Sí, él tiene una filosofía que él habla de conquista a conquista, ¿no? Que siempre hables de lo que vas mejorando y lo que vas conquistando. Entonces, cada clase iba mejorando. Yo tuve actuaciones ahí que nunca había tenido.
Y dije, wow. O sea, y llegué a nivel... Yo no tenía un acceso a nivel emocional. No tenía un acceso, no era capaz de emocionarme, no era capaz de generar sentimientos ni... Había un bloqueo, no sé, a Arnold creo que le pasó, ¿no? También. Pero no sé si por mi vida en un barrio que estaba tapado, que mi nivel de emoción estaba bloqueado. Ahora mismo creo que es uno de mis fuertes. Es uno de tus fuertes, sí. Pero en esa época estaba bloqueado y no podía. Y Fernando Piena me rompió eso, me rompí en clase totalmente. Y él me dijo, me acuerdo que yo estaba súper mal así, llorando de una escena, y me dice, apunta este día porque hoy has hecho un gran trabajo, ¿no? Y dije, va por aquí, va por aquí. Lo que te he hablado ahorita es la importancia de quién te guía, del profesor. Fernando Piernas te dio esa confianza viniendo de alguien de altura que tú necesitabas para ahora sí sacar tu potencial. Me dijo, tú puedes, obvio. Y digo, wow. Y ahí empecé a creer en mí, ¿no? Y dije, wow. Y dije, me tengo que cambiar de escuela. Me cambio también porque recabar en el tercer año era por la mañana, no podía. Pero dije, necesito cambiar de escuela para cambiar de ambiente y empezar como de cero, ¿no? Y me apunté a Codina. En Codina tuve unos grandes compañeros y tal, pero aún así, Fernando Piena para mí fue mi maestro. Pero Codina me dio unas herramientas. Codina tiene una cosa que me gustó mucho, que era no pienses, actúa. No pienses, actúa. Sé valiente. Te enseña a ser un actor valiente. Entonces, actúa, no pienso, pum, que eso lo tengo ahora también. Tengo dudas, pum, actúo y listo. Vamos a hacer lo que se pueda. Y haciendo Escupiré me lo dijo la directora, que era como, no tienes miedo y actúas, pum, para adelante. Salga bien o mal, como una pelea, ¿no? Si dudas... Hay una frase de Fernando Piena que decía, si hay duda, no hay acción. Y si hay acción, no hay duda. Entonces, si metes acción, la duda se dispersa, ¿no? De hecho, en la actuación, si te pones a pensar demasiado y te enfocas en ti, ahí se pierde la naturalidad. Claro. Y cuando estás en la acción o estás en el otro, sí, ahí todo surge mucho más natural. Totalmente, totalmente. Pero cuesta llegar ahí. Y luego la segunda persona que también le debo mucho y que me dio también un punto de confianza fue Paz Gómez, que es mi coach actualmente, que es la que me prepara todos los proyectos y tal. Y no, una cosa de Dios que también tuve una fortuna, estando en Recabarren, que era el peor de la clase, obviamente, hicimos una mesa de Hamlet y a mí me tocó un personaje que decía 2 frases. 2. Okay. Todos tenían escena y yo tenía 2 frases. O sea, 2. Pues da la casualidad que viene una manager, María José Ferrer, casi mi manager. Ya no es mi manager, pero ha sido una gran amiga, es actualmente, y mi manager, mucho tiempo, 10 años, bueno, sí. Y me ve actuar esas 2 frases y todo el mundo, bueno, ¿a quién la ha visto? La manager y tal. Y me viene y me dice, te quiero representar. Y yo, no. En serio, yo le dije, yo no estoy listo. O sea, mi primera frase fue, no estoy listo, me queda mucho, tal. Y me dice, no, pero tengo un casting que quiero que hagas, tal, que era para una serie de andaluces y tal. Y digo, voy. Hice una cagada de casting. Mis primeros castings fueron de pena, pero fui al casting, lo hice mal, no quedé, pero esa mujer pues confió en mí y luego me consiguió, en ese verano que ya me iba a México, o sea, terminó Codina y Jordi Roche, mi gran amigo Jordi, que lo quiero mucho y le debo mucho. ¿Jordi? Sí, obvio. Okay. Jordi me dijo, estoy en México, a él lo conocí también un día que no nos caímos bien, tenemos ahí los dos una actitud un poco más fuerte, pero luego es mi hermano. Y él me dijo, en México hay mucho trabajo, no sé qué, no sé cuánto, vente a México. Y yo dije, tío, yo tenía ahí un trauma de no haberme ido a ningún país de Erasmus, como mucha gente, con la universidad y tal. Y dije, yo me voy a México a probar. Cuéntame, ahora me acabo de acordar, si llegaste a hacer algo en España y me contaste que tuviste un estreno en un cine. Ahora te digo. En momentos ratos. Okay. ese está bueno. Ese está bueno. Pues sí. Cuando yo me iba a México, el momento rata es muy bueno. Cuando me iba a México, María José Ferrer me dice, hay un casting de una película, Sin Fin. Y dije, ok. Y yo me enteré que Paz Gómez era una buena coach, etc. La contacto y ella, cuando me estaba coachando, me dijo que sepas que si sigues trabajando así, tú vas a trabajar. Y yo en mi conciencia, yo venía a México a hacer comerciales y tal, no me veía con la capacidad de... Sí creía que iba a trabajar como actor, pero todavía no me veía en ese nivel todavía. Claro, ni me lo creía, ni... No. Creía que iba a trabajar, pero me queda mucho, me queda mucho. Y Paz Gómez me dijo, sí, yo creo que sí. Me dijo, si este casting lo haces como estamos trabajando, es tuyo. Y yo nunca había quedado ni en ningún casting ni de comercial. O sea, dije, a mí, yo me temblaba todo. Y dije, va. Pero me dio un punto de confianza en la mente. Y fui a ese casting y lo gané. Y quedé.
Y quedé y fue como la primera noticia. ¡Wow! Quedé en un casting, tal. Ok. Fue un papel muy pequeñito, una película que me quitó el plano una ratita, Pero cuenta bien, cuenta bien eso, cuenta bien eso. ¿Fuiste al cine, al estreno? ¿Invitaste a un amigo? La película, pues la grabé, era una escena muy pequeñita, que era que me ligaba a una chica, etc. Y nada, pasan 2 años, ya me iba en México bien y tal. Bueno, se va a estrenar la película, tal. Ah, vale, genial. Yo me voy a Málaga, le invito a mi amigo, yo súper emocionado, en primera fila, wow, primera vez en el cine, tal. Emoción, ¿no? Y veo que empiezan a sonar mis textos y veo una rata en pantalla. Digo, pero ¿esto es verdad? ¿Es verdad? O sea, como una rata, un ratón. Una ratita, había una escena del actor protagonista con una ratita y yo hablo y el enfoque está en la rata. O sea, yo ni salgo. O sea, no te ponían tu cara cuando hablabas. No. Ok. ¿Y tu amigo qué te decía? Y yo blanco y termino y dice mi amigo, ¿ya no sale más? Y digo, no. Esto es. Ok. Pero bueno, son momentos que, bueno, son... Es parte de tu historia, brother, y que la Es gente parte. entienda también que los comienzos Sí. suelen no ser difíciles, pero ya hablaremos luego de cómo se ha ido desarrollando. Sí. Y bueno, entonces, estás en México. Tengo entendido que aquí en México pues comenzaste a tener una mayor suerte y sobre Sí. todo con la serie de Hernán. Empecé con Luis Miguel. No, con, mira, con Luis Miguel, correcto. yo cuando quería venir a México, me estaba trabajando el acento, veía la serie Club de Cuervos para el tema del acento y tal. Y ya contraté a Chumalín, que es mi manager actual. Llevo 8 años con él. Lo quiero mucho, me maneja muy bien, me ha creado una carrera y lo admiro mucho. Y ya le contraté y me pasaron un casting de Luis Miguel para hacer de Jaime Camil en mexicano. No me quiero imaginar lo horrible que estaría ese casting con acento mexicano. No me lo quiero imaginar. Pero eso llevó a otra cosa. Hago el casting mexicano, que mi amigo estaba con fiebre en una plazoleta, grabándome, tal. Total, que lo mando, que ahora veo el acento. No sé dónde está ese casting, ni lo quiero ver. Tiene que ser terrible. Ojalá se les haya perdido a todo el mundo. Pero gracias a ese casting, yo llegué aquí en septiembre y en noviembre me contactan. Fuiste tú el que mandaste un casting, Te queremos ver para un personaje español. ¿Español? Ah, sí, el Bosco. Ah, ok. Hice el casting del Bosco y me dieron mi primer papel en México, que fue el Bosco en la serie de Luis Miguel, que fue un papel muy pequeñito, pero para mí era muchísimo en esa época, ¿no? Era como entrar en una serie de Netflix. Estuviste en una serie de Netflix que fue un boom mundial y encima actúas con Jaenada, que yo lo conocí. Oscar Jaenada, que es de los Sí. actores más grandes que hay en España. Sí. Chiquito. Chiquito no, y el personaje tuvo mucha repercusión porque cantaba mal. O sea, es un tío que le dobla la voz, etc., porque tiene físico pero no tiene talento, etc. Entonces fue un personaje que pegó. En esa época Luis Miguel sacaba un capítulo a la semana, entonces todo el mundo hablaba de ese capítulo. Y salí en las noticias, en Reforma, o sea, fue como lo primero que hago y bueno, ahí vamos. Ok. Pues ahí ya se podía, ahora hilando para atrás podías ver como que primer papel en México fue Netflix, Luis Miguel, Oscar Jaenada. Eso uno podía prever, dice. Sí, para mí viene con fuerza. En esa época era como, wow, ¿no? Tenía 26 años, era como, bien, vamos bien. Primer papel para mi manager también, ¿no? Acabo de agarrarlo y que le dé un papel, genial. Ok. Sí, agradecido. Con fuerza. Empezaste con fuerza. Sí. Ok. ¿Y cómo continuó el...? O sea, que haces el personaje, ¿eso te permite o te abre la puerta a algo más? O... Luego estuvimos de gira de teatro mucho tiempo en la Capilla Sixtina por todo México. Y luego viene Hernán, que Hernán tiene su historia también. Hernán, me entero del casting de Hernán y yo me acuerdo que hubo un proyecto que era La Malinche, que quedaron todos los españoles menos yo. Otra vez mi dolor ahí de puta. Total que... Ok, hacen un proyecto... Hay un proyecto de La Malinche y recuerdo que quedan todos los españoles y rechazándolo y tal. Y yo creo que era de los pocos que no quedó. No quedé. Y dije, ok. O sea, digamos que el entorno de tus amigos españoles en México, todos quedaron. Todos, menos yo. Okay. Te dije, ok, pero para mí como a la siguiente no se me escapa. No, a la siguiente voy a trabajar. Y obvio te dolió, porque ese tipo de cosas... esas cosas duelen, obvio. ¿Duelen? Sí, para el ego y para tu ego como actor y tu trabajo, ¿no? Pero me entero del casting de Hernán y ok. Sabía que los 5 principales venían de España y los secundarios de México. Y era muy curioso porque hago el casting, me acuerdo, en México.
Luego yo me lo preparé muchísimo. O sea, me vestí de época, me embarré la cara, me puse el pelo, o sea, viéndome como de verdad de la época media, ¿no? La Edad Media. Y me lo preparo mucho, lo hago y bien, y queda ahí. Me acuerdo que era como 3 meses antes o 4 de que me dijeron que quedé, ¿no? Y hago el casting, quedo, voy a España y me dice mi manager, ¿te quieren ver para uno de los protagonistas? Y digo, ok, ahí viene otro fracaso más. Mi carrera está llena de fracasos. En esa época me llega el casting de series importantes de Netflix y le doy prioridad a una serie muy importante de Netflix, que no quiero decir cuál es, pero le di prioridad y dejo a Hernán de lado. Y tenía el jueves el casting de la serie importante y el lunes el de Hernán. Yo el de Hernán ni lo había abierto. Le di prioridad a esa serie de Netflix, me lo preparo, lo hago, me olvido, y cuando abro el de Hernán era un monólogo de 4 páginas. No me dio tiempo a estudiarlo. Lo estudié. En esa época no hacía mi técnica de cartas. Entonces lo estudio, voy al casting presencial de Hernán y antes de entrar yo no llegaba a la 3ª página en el monólogo. Ok. Pero dije, confío en Dios. Y voy, me pongo ahí, me quedo en blanco una vez, me quedo en blanco 2, me quedo en blanco 3, hasta que dice el tío, yo no tengo toda la tarde, ¿qué pasa el siguiente? Del casting de Hernán. Y me voy llorando, llamo a mi manager, le pido perdón, mira, le di prioridad al otro casting, qué mal. Muy mal, llorando, digo, otro fracaso, joder, no sé qué es lo que pasa, etc. Y en ese momento yo me grabé el casting con mi coach y tenía el vídeo. Entonces yo me pongo a buscar por internet los correos de todas las productoras, de todos los directores de casting, directores de la serie, y le mando el casting a todos. Y me olvido. A día de hoy no sé por qué casting quedé. Pero a los 2 meses me llaman que he quedado. Por el presencial no fue. No quedé. No. O quedé en el primer presencial de México, que lo hice bien, o quedé en los vídeos que mandé, que están muy bien. Lo mandé y a los 3 meses me dice, Cristian, tenemos una buena noticia, quedaste en la serie de Hernán, vas a hacer Jerónimo Aguilar, es el traductor maya de la serie, y me quedé blanco. Dije, wow, de haber estado llorando por ese proyecto, haber quedado, me parece una locura. Qué brutal, hermano. Sí, fue Dios. Qué brutal. Entonces, Dios vio esos movimientos que hice y me ayudó. Totalmente. Dios ayuda al que ve esforzándose a diario. Y mientras más trabajas, más suerte tienes. Eso es ley. Bueno, ese fue un proyecto, creo que de los más grandes de TV Azteca, que invirtieron un montón de dinero. Fue una serie con muchísimo dinero, con muchísima repercusión, porque estaba en History Channel, Amazon y en Azteca. Salían por 3 vías diferentes. Entonces, con Oscar Genada, Michelle Brown, Víctor Clavijo, rodar época, la caracterización, hablar maya. Nunca he trabajado tanto en mi vida como para ese personaje. O sea, tenías que hablar maya. Maya. No tenía unas herramientas como actor muy sólidas porque no tenía experiencia. Ahora mismo tengo más experiencia, pero el nivel de trabajo que le dediqué al maya, eso fue una locura. ¿Y te acuerdas todavía algo de maya? Sí, me acuerdo, obvio. A ver. Cada que tú te decías Happy que estén, le maya, pequeme, sin pequeme, me acuerdo. Lo estudié tanto, son frases que las estudié tanto para tener como la línea de dirección cuando hablaba, cuando hacía una escena. Entonces me dedicaba horas y horas y horas a ese personaje. Aunque no me veía con las herramientas ni la presencia de un actor con experiencia, estaba rodeado de gente con mucha experiencia, pero creo que hice un trabajo digno para ese nivel de proyección que yo tenía en ese momento, ¿no? Claro. Con 28 años, joven, solo había hecho un capítulo de Luis Miguel. Hacer un proyecto tan grande, creo que estuve ahí. Sí, y el reto al final era y lo que te daba el hecho de que tenías que hablar maya. Claro. Era una oportunidad de aquí voy a trabajar duro porque es el principal reto. Hablar maya. Si no hablas maya, vete hablar de aquí. Para mí era hablar maya. Tráiganme a otro. Ya claro. Luego, ahora viendo la serie, creo que hubiera cambiado pues textos, ¿no? La forma de decirlo. Propuesta que ahora sé, pero en esa época no tenía las herramientas. Ahí ya está. Pero ya está. Se habló maya, se hizo, fue una gran producción. Fue bonito. Sí. Qué bueno. Eso te dio un salto aquí importante sí. En México durante un tiempo. Sí. Sí, entonces, bueno, haces Hernán y te pega digamos, te da un estatus en México, digamos, para... No es que siguiera trabajando. Hice Herederos por accidente, hice una película con Beto Gómez que se estrenó este año, Cerca de ti. Lo que pasó fue vino la pandemia.
Teníamos la segunda temporada de Hernán y vino la pandemia. Mm. Entonces ahí hubo un parón. Ahí se canceló, no volvió. Un parón de no sé cuántos meses sin trabajo, sin dinero, estar mal. Entonces luego recuperarse a nivel anímico y de Que ahí tú dirías, ya lo tenía. ¡Ay, segunda confirmado temporada! ¡Ah! Otra vez Dios. Creo que es una de las maneras que hace para volverte humilde, ¿no? Creo que una de las cosas que tengo es que yo trabajo mucho porque eso es el símbolo más grande de humildad, ¿no? El no creerte ya estar donde soñarías estar y seguir trabajando, seguir escalando la montaña, ¿no? Y también todo este camino inicial que nos has contado a todos nos sirve también para entender un poquito lo duro y lo difícil que puede ser este mundo del arte, en este caso la actuación. Sí. Y yo creo que vamos a dejar para una segunda parte que nos deje un contexto de cómo estás a día de hoy, los éxitos que se han venido. Y pues nada, hermano, muchas gracias por compartir tu historia con todos nosotros. Yo espero que la gente sepa ver lo difícil que puede ser un camino, sacar las moralejas de la historia de que nunca te rindas, sigue luchando. Creo que Cristian es un ejemplo total de eso, ejemplo de guerrero, de tener fe en Dios, en sí mismo y seguir hacia adelante a pesar de los problemas. Entonces, nos vemos en un próximo capítulo y Let's go. Let's go, baby.